El abogado me miró desde el otro lado del escritorio y me dijo, legalmente, usted nunca estuvo casada. Tenía una hija con este hombre. 4 años de mi vida. Y aparentemente nada de eso era real. Pero déjenme llevarlos de regreso a ese martes por la mañana cuando todo empezó a derrumbarse, porque ahí es donde esta historia realmente comienza. Era una mañana completamente normal. Sofía estaba en su silla alta, yo tomaba mi segundo café, y Alejandro ya había salido al trabajo. No pensaba en nada más pesado que lo que iba a cocinar para cenar esa noche. Y entonces alguien tocó a mi puerta y la abrí y había una mujer parada frente a mí que nunca había visto en mi vida. Estaba tranquila de una manera que parecía ensayada, como si hubiera repasado ese momento en su cabeza tantas veces que había superado el miedo y había llegado a algún lugar muy quieto al otro lado. Me miró a mí, luego a Sofía en mi cadera, y dijo, ¿eres Elena? Soy Carmen. Estoy casada con tu marido. Recuerdo a Sofía jalando mi cuello. Recuerdo el café todavía tibio en mi mano. Recuerdo un coche pasando por la calle detrás de Carmen, completamente normal, el mundo totalmente indiferente a lo que acababa de decirse en mi puerta. Y recuerdo cómo mi cerebro escuchaba las palabras con claridad pero se negaba a conectarlas en algo que tuviera sentido. Como una oración en un idioma que casi hablaba pero no del todo. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Las mismas palabras. La misma voz tranquila. Luego sacó su teléfono del bolso y giró la pantalla hacia mí y me mostró una fotografía. Una foto de boda. Carmen con un vestido blanco parada junto a mi marido, en una iglesia que nunca había visto, rodeada de personas que no conocía. Y la fecha en esa foto, tocó la pantalla despacio, deliberadamente, como si quisiera asegurarse de que yo la viera. Esa fecha era 4 años antes del día en que Alejandro entró en mi vida. No sé cuánto tiempo estuve parada ahí. El tiempo suficiente para que Sofía empezara a quejarse y jalarme el cabello. La cambié al otro lado. Miré a Carmen. Y dije, pasa. Todavía no entiendo completamente por qué dije eso. Creo que una parte de mí sabía que si cerraba la puerta tendría que quedarme sola en esa cocina con lo que acababa de decirme, y eso se sentía insoportable. Tener a alguien en el cuarto era lo único que se sentía manejable en ese momento. Nos sentamos en mi mesa de cocina. Sofía jugó en el suelo. Y Carmen empezó a hablar. Pero antes de contarles lo que dijo, necesito contarles cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no empezó un martes por la mañana. Empezó 3 años y medio antes, en un evento al que casi no fui. Tenía 32 años, trabajaba en marketing para una empresa mediana en Ciudad de México, y una colega me había convencido de ir a una noche de networking a la que absolutamente no tenía ganas de asistir. Entré, agarré una bebida, me quedé al lado del salón buscando el momento más temprano y cortés para irme, y entonces un hombre empezó a hablarme. Se llamaba Alejandro. Trabajaba en consultoría, era fácil de conversar, y tenía esa cualidad que ahora entiendo como muy cuidadosamente construida pero que en ese momento simplemente se sentía genuina. Te hacía sentir como la persona más interesante del salón. Hablamos 2 horas. Olvidé buscar la salida. Estuvimos juntos poco más de 1 año. Era constante, atento y presente en todas las formas que importan cuando decides si alguien es real. Me propuso matrimonio en un fin de semana tranquilo, ningún gran gesto, ninguna puesta en escena, solo una pregunta sencilla hecha con sinceridad durante la cena. Dije que sí sin dudarlo. La boda fue pequeña por decisión propia. Registro civil, cena con amigos cercanos, sencilla y significativa. Alejandro se ofreció a encargarse del papeleo porque tenía un contacto, un amigo que trabajaba como abogado, dijo, que podría hacer todo más fácil y más barato. No lo cuestioné. Ponía documentos frente a mí y yo los firmaba y era feliz y confiaba en él completamente y nunca se me ocurrió que dentro de esos papeles pudiera haber algo que valiera la pena buscar. Sofía llegó 11 meses después. Y durante 3 años después de eso viví la vida que creí haber elegido. Era imperfecta y agotadora de la manera en que la vida con una niña pequeña siempre lo es, pero estaba llena de ruido y rutina y pequeños momentos que se sentían como si estuvieran construyendo hacia algo. Alejandro era un padre presente. Genuina y visiblemente presente.
Ese detalle todavía se asienta en un lugar extraño en mi mente, porque desde entonces he pasado mucho tiempo tratando de entender cómo un hombre puede ser tan tierno con su hija mientras mantiene una mentira tan completa y tan cuidadosamente sostenida que la mujer que cría a su hija no tenía absolutamente ninguna idea de que existía. Unos 6 meses antes de ese martes, algo cambió. Nada que pudiera nombrar o señalar directamente, solo una textura de distancia que antes no estaba ahí. Un teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Viajes de trabajo que venían con un poco más de frecuencia que antes. Una manera de responder preguntas simples con justo un poco demasiado detalle casual, como si la respuesta ya hubiera sido preparada antes de que yo terminara de preguntar. Lo noté. Lo archivé. Me dije a mí misma que estaba cansada y ansiosa y leyendo cosas que no estaban ahí, porque después de 4 años con alguien, después de una hija y un hogar y una vida compartida, le das el beneficio de cada duda que tienes. Confías en lo que construiste. Y entonces Carmen se sentó en mi mesa de cocina y empezó a contarme quién era realmente mi marido. Carmen y Alejandro llevaban 7 años casados. Tenían 2 hijos, uno de 6 años y uno de 4. Vivía a 30 minutos de mí, en una colonia de Ciudad de México por la que había pasado múltiples veces sin saber jamás que mi marido tenía otra dirección ahí, otro cuarto, otra cocina donde otra mujer le preparaba el café por las mañanas. Se enteró de mí 4 meses antes de tocar a mi puerta. Una conocida en común, alguien que conocía a Alejandro de su ciudad natal y que últimamente frecuentaba más la ciudad. Había visto una foto de Alejandro y mía en un evento familiar que un amigo había publicado públicamente. Esa persona conocía a Carmen lo suficientemente bien como para sentir que merecía saberlo. Y se lo dijo. Carmen pasó esos 4 meses decidiendo qué hacer con lo que sabía. Contactó a un abogado de inmediato, reunió todo lo que necesitaba, y luego pasó semanas yendo y viniendo sobre si venir a mí directamente o simplemente dejar que el proceso legal siguiera su curso sin contacto personal. Lo que finalmente la hizo decidirse a venir fue esto: ella tenía 2 hijos con este hombre, yo tenía una hija con este hombre, y sentía que yo merecía escucharlo de una persona y no de un documento. Le dije que se lo agradecía. Ahí mismo en mi mesa de cocina, lo cual se sentía como una cosa extraña de decir, pero lo decía en serio. El sistema que Alejandro había construido, como Carmen lo explicó y como yo lo fui entendiendo más completamente después, estaba basado en geografía y planificación. Había estructurado sus semanas de trabajo de manera que sus viajes y su trabajo de consultoría, que era real, realmente trabajaba, lo cual de alguna manera lo hacía peor. Le daban una cobertura natural para dividir su tiempo. Aproximadamente la mitad de la semana con ella y los niños. Aproximadamente la mitad conmigo y Sofía. Lo suficientemente limpio como para que ningún hogar se sintiera abandonado. Lo suficientemente presente como para que ninguna de nosotras tuviera motivo serio de alarma. Había estado haciendo esto durante 3 años. Durante toda la duración de lo que yo creía que era mi matrimonio. La situación legal era lo que Carmen quería explicarme con más urgencia, porque ella ya lo había revisado con su abogado y quería que yo entendiera mi posición antes de escucharlo de alguien más o descubrirlo de la peor manera posible. Su matrimonio era legal. Registrado correctamente, presentado debidamente, completamente válido. El mío no. El papeleo que el supuesto amigo abogado de Alejandro había gestionado, los documentos que yo había firmado sin leer con suficiente cuidado, no había sido presentado correctamente ante el registro civil. Si eso fue una decisión deliberada de Alejandro para protegerse legalmente, o si fue un arreglo más complicado entre él y quien lo ayudó, era algo que aún estaba por saberse. Pero el resultado era claro y brutal: no había ningún registro legal de mi matrimonio. El acta que había enmarcado y colgado en la pared del cuarto no valía el papel en que estaba impresa. Me senté frente a Carmen y sentí como el piso simplemente desaparecía. Llamé a mi propio abogado esa misma tarde, mientras Carmen estaba sentada en mi sala y Sofía dormía la siesta. El abogado confirmó todo lo que Carmen me había dicho en 20 minutos de revisar lo que pude enviarle digitalmente. Dijo que necesitaríamos reunirnos en persona para revisar mis opciones, pero que los hechos básicos no eran complicados. No tenía posición legal como esposa. Tenía posición legal completa como madre, lo cual dijo de inmediato y con claridad, y me aferré a eso como a la única cosa sólida que quedaba en el cuarto. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche,
Carmen todavía estaba ahí. Le había pedido que se quedara y había dicho que sí sin dudar. Entró por la puerta principal, dejó su bolso, y entonces la vio. Y su cara hizo algo que en 4 años nunca le había visto hacer, simplemente se derrumbó. No por mucho tiempo. 1 segundo, quizás 2. Luego lo recuperó e intentó acomodarse en algo que pareciera compostura. Pero Carmen y yo lo habíamos visto, y los tres sabíamos que no había ninguna versión de la siguiente conversación de la que él saldría ileso. Le dije que se sentara. Empezó a hablar y le dije que se callara. Le dije que no estaba lista para escuchar su voz explicándome cosas porque no confiaba en lo que pasaría en mi cuerpo si empezaba a hablar, y necesitaba pasar los siguientes minutos sin derrumbarme. Así que le dije lo que sabía. Le dije que había hablado con un abogado. Le dije que entendía mi situación legal y la situación legal de Sofía y que ya había empezado a hacer llamadas. Y luego le dije la única cosa que necesitaba que escuchara claramente por encima de todo lo demás. Le dije que tomara sus cosas y saliera de mi casa. Miró los juguetes de Sofía esparcidos por el piso de la sala y sus ojos se llenaron de lágrimas y empezó a llorar. Lágrimas reales, verdaderas, y las miré y no sentí nada. Quiero ser honesta sobre eso porque esperaba sentir algo, tristeza, rabia, o incluso algún alivio terrible y complicado. Pero solo sentí un agotamiento profundo y total, como si cada sentimiento ya hubiera sido consumido en algún momento de las 8 horas anteriores y simplemente no quedara nada con que seguir funcionando. Se fue esa noche. Carmen se fue poco después. Intercambiamos números en la puerta. Me abrazó brevemente, y lo permití, y ninguna de las dos dijo nada porque no había nada que decir que lo cubriera todo. Éramos 2 mujeres paradas en un pasillo tratando de descubrir cómo cargar algo que ninguna de las dos había pedido levantar. El momento más difícil de todo el día no fue cuando Carmen me mostró la fotografía. No fue cuando el abogado confirmó que mi matrimonio era inválido. No fue cuando Alejandro lloró al salir por la puerta. Llegó a la mañana siguiente. Sofía se despertó a su hora de siempre, entró a la cocina en su pijama con los elefantitos, se trepó a su silla, y miró alrededor del cuarto con esos ojos completamente abiertos de niña de 3 años que reciben todo sin filtro y sin pretensión. Y dijo, ¿dónde está papá? Así nomás. Segura de que la respuesta estaba cerca y era fácil de encontrar. La levanté y la abracé y hundí mi cara en su cabello por un momento antes de responder. Y luego dije, papá no está ahorita, mi amor. Pero lo vas a ver. Porque eso ya lo había decidido, sola en mi cuarto la noche anterior mientras no podía dormir. Lo que sea que Alejandro me había hecho a mí, Sofía no iba a perder a su padre. Esa era una conversación separada y complicada que iba a tomar tiempo y abogados y decisiones cuidadosas sobre palabras y momentos. Pero no lo iba a perder. Ese era su derecho, no el mío para quitárselo. Pareció satisfecha con la respuesta. Pidió su desayuno. Se lo preparé. Esa tarde empaqué 2 bolsas, una para mí, una para ella. Llamé a mi hermana y le dije que íbamos para allá y ella dijo bueno, ven ahora, y no me pidió que explicara todo por teléfono. Senté a Sofía en su sillita y preguntó a dónde íbamos y le dije que a casa de tía Valeria porque tía Valeria tiene ese perro que le gusta. Dijo, ¿el grandote y esponjoso? Dije sí, el grandote y esponjoso. Dijo bueno y miró por la ventana y empezó a tararear algo bajito, alguna canción de caricatura, ligera y sin complicaciones y completamente suya. Salí de la colonia. No miré atrás hacia la casa. No tenía idea de cómo se verían los próximos meses. No tenía idea de cómo explicarle algo de esto a una niña de 3 años en palabras que pudiera sostener. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría volver a sentirme persona en lugar de alguien parada entre los escombros de una vida que resultó estar construida sobre nada real. Pero tenía a Sofía tarareando en el asiento de atrás. Y tenía la voz de mi hermana por teléfono diciéndome ven ahora. Y tenía el camino frente a mí llevando a algún lugar que no era aquí. Y eso era suficiente para seguir manejando.